regresamos al gobierno de la tarde. Vamos a escuchar el primer comentario de esta tanda, Manuel Conde. Buenas tardes al pueblo que nos escucha, buenas tardes compañeros. En el día de hoy quisiera referirme a una situación que observo. Compañeras también aquí. Compañeros, estamos todos. No me siento Y compañeres. Bueno, pero no hay una X. y además aquí no hay forma de obviar el talento, sobre todo la capacidad y la presencia agradable y vistosa y bella de Susana Gotró. Eso es innegable. También. No, pero Susana no se niega a eso en lo absoluto. Corrección política. Es acoso ahora. Miren, lo que sí veo en la política dominicana, y es a lo que se referirá a mi comentario, es un vacío en la oposición política. No se siente en la República Dominicana una oposición. Y cuando hablamos de oposición, no es una oposición irresponsable, sino una oposición que cumpla con su rol. Dentro de esos roles está el rol de generar control al poder que ejerce el partido gobernante y establecer alternativas con propuestas que el pueblo dominicano pueda percibir, valorar y de esa forma posicionarse para, si hay condiciones en un punto determinado y el gobierno de turno no lo realiza de forma adecuada, el pueblo debe tener o pueda tener de alguna manera algún tipo de alternativa y elegir. Así también ese rol de control que debe ejercer desde los espacios de poder que tiene esa oposición. Aquí, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana tiene una cantidad importante de legisladores. La Fuerza del Pueblo, por igual, el Partido Reformista tiene también sus escaños. Y desde allí no observamos un panorama muy claro de si esos partidos efectivamente están ejerciendo su rol. Vemos y escuchamos de manera muy dispersa posiciones, muchas veces radicales, que se sitúan en un tipo de oposición más bien populista, donde se hacen críticas o comentarios por el simple hecho de que el gobierno está presentando un plan determinado, un plan de seguridad, por ejemplo, un plan de salud, un plan de educación, pero sin establecer las razones que fundamentan su crítica y por el otro, sin brindar a la población las alternativas que como partido político, con una visión distinta y con ideología distinta, le plantea a la población. Esto hace que a la larga los gobiernos que están en esa condición puedan incurrir, como ocurrió en el gobierno, los largos gobiernos, el largo periodo de gobierno del PLD, incurran a veces en violaciones a la legalidad o a la constitucionalidad. Los partidos de oposición, yo he sido coherente en ese discurso, son necesarios para el buen funcionamiento de la democracia. Particularmente cuando observamos al Partido de la Liberación Dominicana y al Partido de la Fuerza del Pueblo, que son los que tienen en la configuración política actual quizá mayores acicates o soportes de poder, pues tienen legisladores, tienen muchos alcaldes que de alguna manera permiten ejercer cierto tipo de control y cierto tipo de poder y crítica efectiva en los poderes en los que incide. Pero lamentablemente han perdido una oportunidad de oro, tanto el Partido de la Liberación Dominicana como la Fuerza del Pueblo. Creo que han perdido una oportunidad de oro. Pues para hacer una oposición hay que ser creíble. Y además esa credibilidad parte del respeto. El Partido de la Liberación Dominicana, por el desgaste que se produjo en sus largos años de gobierno y por los escándalos de corrupción que todavía timbran en nuestros oídos, no tiene credibilidad. Y pensábamos que iba a aprovechar una oportunidad de oro como la que tuvo con su Congreso y no la aprovechó para posicionarse de nuevo y dar una señal clara y contundente, primero, de que los corruptos que gobernaron en el gobierno pasado no iban a seguir ocupando posiciones de primer orden en las altas esferas de poder en el PLD. La manera de recuperar, comentario, Conde, la manera de recuperar esa confianza no es la arrogancia con la que se ha visto algunos ex miembros del pasado gobierno, que todavía parece que no han digerido por qué perdieron y la forma en que perdieron. Y precisamente esa arrogancia, esa petulancia que los sacó del poder, sí parece anidada. Hay un senador por ahí que no se ha enterado. En la forma y en los estilos. Y reitero, perdieron la oportunidad de oro,
Primero, llevaron a cabo un congreso con críticas muy serias con relación a la forma en que se realizó por no ser lo suficientemente democrático y abierto como aspiraban las bases de ese partido. Por el otro, tampoco hizo el barrido que debió hacer a los niveles de la alta dirección para mostrar y demostrar a ese pueblo que efectivamente se quería hacer un cambio. Con el reposicionamiento de vetustas autoridades, el reforzamiento del liderazgo del anterior presidente de la República, Danilo Medina, parece ser que en vez de querer reconfigurar ese partido político, reposicionarlo para volver al poder cuando las condiciones se den, para hacer una oposición efectiva como lo necesita el pueblo dominicano, al parecer el plan que tienen unos cuantos dentro de ese partido es utilizar al Partido de la Liberación Dominicana, y perdonen el término, como un preservativo, como un simple escudo a las actuaciones legales que eventualmente se impulsarán por los expedientes de corrupción que por sus gestiones un poco desaforadas llevaron a cabo en los años que estuvieron en el gobierno. Por otra parte, la Fuerza del Pueblo, que es la otra alternativa de oposición que se tiene en la República Dominicana, va al parecer por el mismo derrotero. Al parecer no va a ser más que un instrumento para el engrandecimiento y vamos a decir, solazar el ego del doctor Leonel Fernández. Al parecer va a ser un partido en el que, como decía un lema del partido del amigo Pimentel, lo que diga Balaguer era antes, al parecer la Fuerza del Pueblo será el partido de lo que diga Leonel. Y eso no es sano para la democracia. Si los dirigentes del Partido de la Liberación, que hay muchos que nos escuchan y que entienden lo que estoy planteando, los amigos de la Fuerza del Pueblo, los amigos del Partido Reformista Social Cristiano y los demás partidos de oposición que gravitan en el escenario político nacional, le hago un llamado. Hay muchas personas buenas en ese comité central del PLD. Hay muchas personas buenas dentro de los órganos y las asambleas de la Fuerza del Pueblo y del Partido Reformista y demás partidos de oposición en el país. Hagan un movimiento serio. Si realmente quieren volver al poder, demuéstrenle al país con acciones contundentes que efectivamente están en desacuerdo con la corrupción, que están en desacuerdo con críticas que no estén fundadas en propuestas sanas, en análisis racionales y en base a datos contundentes que desmientan, en caso de que sea lo procedente, las posiciones que plantea el gobierno de turno. Es necesario que en el país el sistema de partidos políticos funcione adecuadamente. En la medida que funcione de forma adecuada, asimismo funcionará muchísimo mejor nuestra democracia y tendremos cada vez más mejores instituciones.